Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por la compañía, como siempre. Vamos a hablar en instantes de la Comisión Investigadora de ANCAP, entre otros asuntos, porque tenemos en nuestros estudios, en la mesa principal, al senador Marcos Ortegui, quien también integra el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, sobre el cual también vamos a conversar la interna Frente Amplista, que ha tenido trabajo, por cierto, hace algunas horas, y ustedes lo saben, sobre la situación de los diputados que no votaron el presupuesto. Vamos a hablar con Ortegui dentro de un ratito nada más. Vamos a hablar de educación, porque ustedes saben la situación planteada con la elección de horas docentes, el reclamo de los gremios de profesores y también la postura de las autoridades. Pero políticamente, ¿cómo se está viendo esto? ¿Qué visión tiene la oposición? Y vamos a hablar con uno de los referentes en materia de educación en el Partido Nacional, el doctor Pablo da Silveira, doctor en filosofía, que ha sido, bueno, el referente en materia de educación del nacionalismo. Con él vamos a conversar también en nuestro programa de hoy. Y a eso el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo con mucho gusto. Daniel Tegaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de la Ley de Inclusión Financiera. Una ley que ha ido cumpliendo determinados capítulos. Por ejemplo, ahora a partir del 1 de diciembre comienza a regir la disposición de que los alquileres se hagan a través de medios electrónicos de pago. Había algunas disposiciones que comenzaban a regir a partir del 1 de diciembre, pero que el Poder Ejecutivo ha determinado que sean pasadas o reprogramadas hacia junio. Y además se está trabajando y pensando por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de la posibilidad de que a través de los POS que están instalados en los comercios, el tenedor de una tarjeta de débito pueda hacer retiro de parte de su dinero que tiene en esos depósitos bancarios. De esto vamos a estar hablando con Martín Valcorba, que es el coordinador justamente de este programa. Bien, saludo también a Daniel Rodríguez. Daniel, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Alfredo? Danilo, saludos para todos. Vamos a hablar de unas multas que hay, bastante importantes en número, por la tala de monte nativo. Esto fue comunicado por el Ministerio de Ganadería hace unos días, pero ¿qué otros factores de contaminación y daño hay sobre, por ejemplo, la cuenca de Santa Lucía? ¿Cómo se denuncia? ¿Qué cantidad de denuncias hay? ¿Cómo está trabajando la Dinama para justamente detectar y controlar esta situación para contener la contaminación en la cuenca, que es un factor importante y es uno de los temas prioritarios en la agenda del presidente Vázquez? Bueno, con cifras y algunos datos importantes y nuevos vamos a estar hablando de este tema aquí en Entre Líneas. Está el menú servido entonces, y si me acompañan ya con muchísimo gusto, vamos a recibir al senador Marcos Ortegui, integrante de la Comisión Investigadora de ANCAP, en representación del Partido Nacional. Senador, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Muy bien, se viene la etapa tal vez más urticante, entre comillas, la de ALUR en la comisión. ¿Lo ven así? No, creo que en definitiva el trabajo de la comisión ha sido muy intenso. Abarcar una empresa como ANCAP no es simple, estamos hablando de la empresa más grande que tiene el Uruguay. Es un grupo empresarial, en realidad ANCAP no es una sola empresa. Es una empresa que factura unos 12 millones de dólares por día, una facturación anual que supera los 3.400 millones de dólares. Por lo tanto, estamos hablando de una empresa de una enorme complejidad. Por lo tanto, cualquier tema que se analice en una institución de este porte es complejo. No, le preguntaba porque la subsidiaria ALUR es tal vez donde la oposición ha hecho más hincapié en cuanto a déficit desde el punto de vista de gestión. En realidad, ese es otro tema que conviene precisarle. Una investigadora parlamentaria, la ley que regula las investigadoras parlamentarias, establece un cometido para las mismas, que es establecer si existieron irregularidades o ilícitos en el funcionamiento, en este caso, de ANCAP. Hasta la fecha, en el trabajo que hemos desplegado en la comisión, manejando un volumen enorme de documentación, más un conjunto muy importante de entrevistas, fundamentalmente a integrantes de la estructura gerencial del CAP, directorio, exministros de Economía, distintos actores, nosotros no hemos podido establecer que existieran irregularidades y mucho menos ilicitudes en el funcionamiento del ente. Estamos discutiendo la gestión del ente, pero en realidad ese no es el cometido de la investigadora parlamentaria. No es el cometido de una investigadora parlamentaria discutir sobre la gestión de ANCAP. No es la finalidad que por lo menos establece la ley y para lo que en definitiva esta investigadora fue creada, que fue a realmente establecer si hubieron irregularidades. Porque la gestión, como le decía, de un ente tan grande, la empresa más importante que tiene el Uruguay, es de una enorme complejidad. ¿Cree que la situación vinculada a la agencia de publicidad, la 10,
¿Fue lo más difícil de defender hasta ahora o tal vez la asignación de publicidad a una radio hasta ese momento inexistente en Quebracho fueron los dos elementos que al oficialismo le costó más defender? En realidad nosotros hemos ido despejando distintos capítulos de la denuncia que planteó el Partido Nacional. El Partido Nacional presentó una denuncia que se organizaba en 12 capítulos. Un capítulo era el de la publicidad. Con relación a la agencia de publicidad, claramente no hay irregularidades en el procedimiento de contratación de la misma. Hubo una licitación pública, un llamado abierto. Que fue cuestionado por AUDAP. Sí, fue cuestionado por AUDAP. En realidad, AUDAP tuvo un veedor en todo el proceso de esta licitación y ganó la empresa que tuvo la mejor propuesta creativa, así evaluada por un tribunal de evaluación integrado por personas de distinta responsabilidad dentro de ANCAP, y fue la oferta más barata, pero no, fue la oferta más barata por lejos, fue más de un 40% más barata que el resto de las ofertas que hicieron las otras 9 agencias de publicidad. Claro, esas 9 agencias eran afiliadas a AUDAP, la 10, que es la que gana, no era afiliada a AUDAP, eso llevó a que AUDAP cuestionara aspectos formales de la contratación, pero que en última instancia fueron desestimados por el propio tribunal y por el directorio de ANCAP, que por unanimidad, y esto es importante recalcarlo, por unanimidad definieron que fuera la 10 la agencia que en definitiva ANCAP contratara. Por lo tanto, hay una licitación pública sujeta a la regulación que un llamado de este tipo tiene, se cumplió con todos los pasos que la norma establece y ganó la oferta más barata y la mejor puntuada desde el punto de vista de la propuesta creativa. Por lo tanto, no era cuestionable la relación de amistad que había entre los propietarios de la agencia con representantes primeros de ALUR, que después termina siendo ANCAP la que contrata a la agencia que contrataba a ALUR. Sí, es difícil establecer cuál era el nivel de relación personal. Había un conocimiento de la persona, pero en definitiva, en este caso, de León, que era en su momento director de ALUR y que eventualmente puede tener algún vínculo personal con uno de los dueños de la agencia de publicidad, no integra el directorio de ANCAP, por lo tanto no es parte de esta decisión. No hubo ahí una contradicción de posibles intereses creados en la medida que en ese caso el director de ALUR no integra el directorio de ANCAP, que es quien definió esa contratación. Y con respecto a la publicidad de esta radio inexistente, el Partido Nacional ya anunció que, concluido el trabajo de la comisión, va a presentar una denuncia penal, en particular sobre este aspecto en particular. ¿A ustedes eso les sorprendió? A nosotros nos sorprendió el momento y la forma en que se hizo el anuncio, porque se hace el anuncio cuando nosotros ni siquiera habíamos recibido la documentación de ANCAP con respecto a cuál había sido el proceso administrativo que había habilitado esta contratación. Y esto se ha dado mucho en la investigadora. Hay una dinámica dentro de la investigadora de trabajo, de discusión, y después hay como una especie de investigadora en paralelo a través de la prensa, donde se afirman y se dicen cosas que en la investigadora formalmente instalada en el Parlamento no se plantean. Entonces, plantear, hacer una denuncia penal o presuponer ilícitos o irregularidades cuando ni siquiera se tenía la documentación para analizar, a nosotros nos parece que es apresurado. No se... Hay que tener mucho cuidado cuando uno analiza y trabaja en este tipo de cosas porque involucra personas, involucra instituciones. En el caso de la contratación de la radio en Quebracho, cuando nosotros recibimos la documentación de ANCAP, lo que encontramos es que hay todo un proceso administrativo, que es el proceso administrativo normal para este tipo de contrataciones, que se cumplió. Hubo una solicitud de pedido de auspicio de una radio, en este caso una radio en Quebracho. Hay un análisis de la Gerencia de Relaciones Institucionales de ANCAP, quien en definitiva se encarga de estos temas dentro de ANCAP, haciendo una evaluación favorable de esta contratación, y después hay una resolución del directorio por unanimidad de hacer esta contratación. Por lo tanto, hay todo un proceso administrativo interno que está sujeto a las normas que regulan el funcionamiento de ANCAP y a los procedimientos que la propia ANCAP ha establecido para realizar este tipo de contrataciones. Después, la agencia de publicidad es la que en definitiva coordina directamente con la radio, pasando la pauta y recibiendo la conformidad de que esa pauta está siendo evaluada, con un tema de que este tipo de pautas no son auditadas, ¿no? Cuando uno contrata una radio en el interior del país o un medio gráfico en el interior del país, no hay empresas que auditen si efectivamente esa pauta se pasa o no se pasa. Eso le pasa a ANCAP y a todas las empresas públicas y privadas del Uruguay.
Las agencias de publicidad que realizan este tipo de trabajos, de intermediación, contratan auditorías de medios para evaluar si efectivamente las pautas que se contratan son pautadas, pero eso aplica en Montevideo. Solo se hace en Montevideo este tipo de auditorías, en el interior no se realizan. Usted señalaba al pasar que a través de la prensa se ha hecho, digamos, o se ha presentado una situación que no se da en la propia investigadora, y en este sentido hubo cuestionamientos por la filtración de determinada información que ANCAP dice le va a costar caro, o le puede llegar a costar caro, en la pérdida de un juicio. ¿Usted cree que el Parlamento puede llegar a ser responsable o corresponsable por las pérdidas que pueda tener ANCAP en eso? Eso lo tendrán que establecer los abogados, ¿no? Claramente hay una responsabilidad, en este caso de la comisión investigadora, de que establece que una sesión es secreta y después eso sale en la prensa. Por lo tanto, claramente ahí hay una falla muy importante de la comisión investigadora, de que un acta que es reservada, que no podía ser publicada, termina en un medio de prensa. Es un hecho muy grave, no hay antecedentes de que este tipo de situaciones se haya dado en investigadoras parlamentarias. A nosotros nos parece que es de una enorme gravedad, pero que bueno, esperemos que finalmente esto no le genere un perjuicio a ANCAP, que es nuestra principal preocupación. ¿Y el oficialismo cómo tomó que los representantes del Partido Nacional no permitieran o no le permitieran a los servicios informáticos del Parlamento revisar sus computadoras? En realidad eso nunca fue formalmente planteado, eso fue una versión de prensa. Nosotros cuando discutimos por primera vez esto en la investigadora, algunos legisladores planteamos que no teníamos ningún inconveniente de que se auditaran nuestras computadoras, en el caso de que una investigación administrativa interna así lo estableciera. Otros no plantearon formalmente este tema, pero en ningún momento se planteó por parte del Parlamento hacer una auditoría de las computadoras de los legisladores. Nunca fue planteado, por lo tanto, eso fue un trascendido de prensa que no se ajusta estrictamente a la verdad. ¿Fue monolítica la actitud y la posición de la oposición en la comisión? Es decir, tanto representantes blancos como colorados han trabajado con la misma intensidad e intencionalidad política. Con la misma intensidad han trabajado todos los legisladores, sin duda. Todos los legisladores se han comprometido con el trabajo en la comisión. Por supuesto que en los debates hay matices. No sé cómo se va a comportar la oposición con relación a este tema, porque todavía no estamos en el momento de establecer conclusiones sobre la investigadora. Venimos trabajando, venimos recibiendo invitados, venimos analizando información. Todavía no hemos entrado en la etapa de debate y de fundar en definitiva cuáles son los argumentos que cada uno va a exponer con relación a lo que se ha investigado y con relación a ANCAP. Por lo tanto, no puedo aventurar cómo se va a posicionar la oposición, en este caso Partido Colorado, Partido Nacional y Partido Independiente con relación a ANCAP. No lo sé en principio. A nivel de la prensa se ha manejado de distinta manera y creo que los partidos políticos tienen posiciones distintas con respecto al tema de fondo que a veces nos parece que hay en este debate. A nosotros nos parece que en este debate en buena medida está en cuestión el rol que tienen las empresas públicas. Hay partidos políticos en el Uruguay o sectores dentro de los partidos políticos en el Uruguay que históricamente han tenido una visión crítica con respecto a las empresas públicas, que no comparten que el Estado tenga empresas públicas y que han planteado en distintos momentos de la historia reciente del país liberalizar mercados que hoy son monopólicos. Nosotros defendemos el rol que tienen las empresas públicas, para nosotros las empresas públicas son estratégicas, no se explica el crecimiento que ha tenido el Uruguay en estos últimos 10 años sin posicionar el rol que han tenido las empresas públicas en ese crecimiento. Bien, senador, yo quiero que usted escuche un minuto del senador Pedro Bordaberry, porque que estuvo aquí hace algunas semanas atrás. Uno de los elementos que mucho se ha cuestionado durante este proceso de investigación es las inversiones, que todos coinciden eran necesarias. El asunto es la forma como se terminaron dándose esas inversiones y lo que se terminó gastando por determinados emprendimientos, determinadas obras. Vamos a escuchar lo que decía Pedro Bordaberry hace algunas semanas aquí en nuestro programa. ¿Qué le pasó al Frente Amplio? Dijo que iba a la planta desulfurizadora, la iba a renovar por el medio ambiente, estamos todos de acuerdo. Cuando preguntamos cuánto costaba, nos dijeron 90 millones de dólares. Después nos dijeron que costaba 150 millones de dólares. Muy bien. ¿Sabe cuánto gastaron? 420. Entonces, obviamente que hay que hacer inversiones, pero si uno hace el cálculo que cuesta 150 y gasta 420, entonces está el problema. Las plantas de cemento Portland dijeron,
La empresa privada hizo una inversión y gana hoy 30 millones de dólares. Nosotros perdemos 30. Vamos a invertir también. Nos dijeron vamos a invertir 118 millones de dólares. Llevan invertidos, vino el gerente, en vez de 118, 251. Mire la diferencia, ¿no? Estamos hablando de 118 a 251. Pero encima le preguntamos al presidente ANCAP, ¿hay que invertir algo más? Y si 100 millones de dólares más, o sea que en vez de 118 a 250, según el presidente de ANCAP, va a haber que meter 350. Pero trajimos al gerente y el gerente sabe que nos dijo, no, el presidente le erró. No hay que poner 100, hay que poner 230 arriba. Entonces, claro que hay que hacer las inversiones, pero si usted calcula que es 118 y termina invirtiendo 480, y después le hicimos la pregunta, ¿y está ganando plata? No. El año pasado perdimos 30, este año esperamos perder entre 18 y 20, y el año que viene entre 10 y 15. Entonces, a ver, sí, claro que hay que hacer inversiones, pero hay que hacerlas bien, trabajen. ¿Y sabe lo peor? Lo peor de todo, ese gerente que calculó 118, gastó 251 y tiene que gastar 230 más, sigue en el cargo. Entonces, senador. Yo creo que en estos temas hay que ser muy preciso en la información que uno maneja públicamente, porque en realidad uno de los temas que se planteó para habilitar la investigadora era transparentar la situación de ANCAP en este caso, porque se había sembrado muchas dudas y se siguen sembrando con respecto a ANCAP. Entonces hay que ser muy preciso en la información que uno maneja, porque si no, no contribuye a transparentar, lo que contribuye a oscurecer. Y claramente ese no debería ser el objetivo del Parlamento en este caso, en el compromiso que tenemos con los ciudadanos. La desulfurizadora, cuando se hablaba de 80 millones de dólares, se hablaba en el año 2004, la primera vez que se empezó a hablar de realizar una desulfurizadora en el país. Entre otras cosas porque si no se hacía la desulfurizadora había que cerrar la refinería. La alternativa era esa. Si Uruguay no realizaba la desulfurizadora había que cerrar la refinería de La Teja. Uruguay debía dejar de refinar petróleo para elaborar combustibles porque la calidad de los mismos no son compatibles con los autos de última generación que se fabrican hoy en el mundo por normativas ambientales, ¿no? Porque esta es una inversión que tiene un impacto ambiental que también hay que sumarlo y que también hay que medirlo. Yo creo que es la inversión ambiental más importante que ha hecho el Uruguay en los últimos años. Se hablaba en el año 2004, 80 millones de dólares. Cuando en el año 2010, en el plan estratégico de ANCAP, se coloca el tema de la desulfurizadora, ya se era consciente que valía más de 300 millones de dólares la misma. Por lo tanto, repetir lo de los 80 millones de dólares contribuye a la confusión. Acá hay una mala intención de Bordaberry. Contribuye a la confusión, ¿no? Es muy sensacionalista decir, valía 80 y terminó valiendo más de 400. Pero no es la verdad, no es la verdad. La verdad es que ya en el año 2010 se era consciente que valía más de 300. Y a su vez no solo se hizo la desulfurizadora, se hicieron dos obras más de gran importancia. Una es la planta de enfriamiento de agua, se utiliza agua del Río de la Plata para la refinación del petróleo, se incorporó una planta de enfriamiento y se incorporó toda una línea de comando nueva en la refinería de La Teja. Hay que ver que en los últimos 10 años, y esto no le pasó al Uruguay, le pasó al mundo, le pasó a la región, los precios medidos en dólares de la construcción más que se duplicaron. Los insumos para la construcción, algunos de ellos se triplicaron. El precio del hierro en los últimos 10 años se multiplicó por 3. Y eso también hay que incorporarlo. El otro día se inauguró en Colombia una refinería nueva. Esa refinería, cuando se proyectó hace 5 años, se iban a invertir 3.100 millones de dólares. 3.100 millones de dólares al hacer una refinería nueva en un país, ¿no? Le terminó costando a Colombia más de 8.000 millones de dólares esa refinería. ¿Por qué? ¿Porque tiene mala gestión? No, porque los costos de la construcción y de un montón de insumos para este tipo de obras en los últimos 10 años se triplicaron en el mundo. Entonces estas cosas también hay que incorporarlas en el análisis, porque si no creo que nosotros no contribuimos a esclarecer. Bien, esto me lleva al endeudamiento de la empresa y en este sentido tomo declaraciones que hizo el ex ministro Lorenzo, que bueno, como no hizo declaraciones públicas hay que remitirse a lo que dicen las actas. La peor estrategia de endeudamiento es la que se hace en dólares cuando la estructura de ingreso no está calzada, dijo el exministro Lorenzo. Sí, teóricamente es un razonamiento correcto. ANCAP no tuvo más remedio que endeudarse en dólares. El endeudamiento de ANCAP tiene dos componentes. Uno es el endeudamiento para las inversiones. Cualquier empresa pública tiene que endeudarse para hacer inversiones del porte que hizo ANCAP. ANCAP invirtió en los últimos 5 años más de 800 millones de dólares. No porque lo definió ANCAP, sino porque lo definió el gobierno. El plan estratégico
que vota el Poder Ejecutivo para generar un salto cualitativo en la matriz energética del Uruguay y tener soberanía energética como hoy tenemos, ya le establecía a ANCAP que tenía que invertir más de 800 millones de dólares. Para eso ANCAP se tenía que endeudar. Para las inversiones, ANCAP se endeuda con el convenio que tiene con PDVSA, que es el pago diferido del petróleo que recibe de Venezuela. Es un endeudamiento excelente, al 2% anual. No hay mejor endeudamiento en el mundo que el que ANCAP toma con PDVSA, con el convenio con PDVSA para las inversiones. Pero a partir del año 2011, y esto también se ha debatido dentro de la comisión, porque a ANCAP no se le reconoce en el precio de los combustibles el aumento de ciertos costos, fundamentalmente costos ANCAP y costos de distribución, a partir del año 2011, ANCAP se tiene que empezar a endeudar para producir. Y ahí es donde ANCAP se empieza a endeudar con el sistema financiero, básicamente en dólares, porque no podía acceder a otro tipo de financiamiento que no fueran dólares a corto plazo y con tasas muy elevadas. De esto era muy consciente el Ministerio de Economía, no puede haber sorpresa, entre otras cosas porque el endeudamiento de una empresa pública lo firma Economía. Entonces, también yo si soy integrante del directorio de ANCAP y pido un préstamo de 100 millones de dólares, me lo tiene que firmar el Ministerio de Economía. Entonces también hay una intención de Lorenzo cuando dice esto. No, yo lo que creo que acá uno tiene que verlo integralmente, este tema. Yo creo que habría que... ANCAP podría haber optado por otras estrategias, en realidad el Estado podría haber optado por otras estrategias, porque si bien ANCAP tenía que endeudarse de esa manera, porque no podía endeudarse en pesos o en unidades indexadas, el Estado sí podría haberlo hecho. ¿Le sorprendió estas declaraciones de Lorenzo? Sí, nos sorprendió claramente. ¿Le molestó? Nos molesta que no se cuente toda la película, ¿no? Porque si yo digo ANCAP se endeudaba por obra y gracia de ANCAP, no. Si yo sé que la ley establece que todo endeudamiento de una empresa pública lo firma el Ministerio de Economía, nosotros tenemos que asumir colectivamente la responsabilidad de que ANCAP tomó cierto tipo de endeudamiento y que en su momento no se buscaron otras alternativas que capaz que hubieran sido más convenientes que las que ANCAP terminó tomando porque no tuvo otro camino. ¿Por qué? Porque ciertos costos no se le reconocieron, que sí se le reconocen en el 2015, el propio Vergara en la comisión establece en el año 2015, enero del 2015, cuando se fija la baja del precio de los combustibles, se define una baja menor para reconocer costos que no se le venían reconociendo a ANCAP. Eso en un año fueron más de 150 millones de dólares. ¿Le pasó una cuenta a Lorenzo Sendik con esto? No lo sé. Yo no soy de medir intenciones, yo trato de evaluar hechos, ¿no? Y trato de analizar la información disponible y tratar de reconstruir el histórico. Está bien, pero cuando pasa por el cernidor, ¿con qué se queda? No, yo lo que me quedo es con lo que dijo Vergara, que me parece que arroja mucha más luz sobre cuál fue el proceso. Es decir, a ANCAP no se le venían reconociendo aumento de costos en la tarifa de los combustibles cuando se le reconocimos en el año 2015. Eso significaba en un año más de 150 millones de dólares, dinero que ANCAP venía perdiendo desde el año 2011 por no reconocerle en el precio de los combustibles esos aumentos de costos, o lo que dijo Kramerman también en su momento, ¿no? ¿Usted cree que esto de alguna manera puede llegar a mellar la posibilidad de una eventual candidatura de Sendik a la presidencia en 2019? No, ni pienso en ese tema realmente, creo que no. Estamos muy lejos de las elecciones, yo creo que Raúl es de los líderes y de los capitales políticos que tiene el Frente Amplio. No estamos en un momento de evaluar posibles candidaturas, sí somos conscientes de que hay compañeros y compañeras que están llamados a cumplir roles muy importantes en los próximos años en el país, y creo que en buena medida todo este escenario que se ha instalado con ANCAP va en el sentido de mellar la imagen de algunos referentes de la izquierda, sin duda el caso de Raúl, pero también el caso de Daniel Martínez. Ahora, pero con comentarios como el de Lorenzo, ¿cree que se lo ayuda a Sendik? No, yo lo que creo es que no le doy tanta trascendencia tampoco, son los dichos de un ex jerarca, un compañero que cumplió responsabilidades muy importantes, pero hubo otros compañeros que integraron el Poder Ejecutivo que tuvieron matices con respecto a este tema. Sin embargo, hubo sectores en el Frente Amplio que no, o mejor dicho, que tomaron distancia de la declaración del secretariado del Frente Amplio que respaldó al vicepresidente Sendik. Y yo lo voy a invitar a escuchar lo que decía Carlos Maía, integrante del Frente Libre Sereni y de Asamblea Uruguay, que justamente de alguna manera explicaba los motivos por los cuales ellos no compartían esta determinación del secretario. Vamos a escuchar lo que decía Maía.
No compartíamos la redacción de ese borrador y además no había compañeros nuestros, en particular de la Asamblea Uruguay, en esa reunión. Esa es la razón fundamental. Nosotros confiamos en nuestros compañeros y si bien, lo hemos dicho antes, tenemos puntos de vista distintos del manejo económico que ha habido en algunas empresas públicas en los últimos años, una cosa es eso y otra cosa es decir que no estamos de acuerdo con el rol de las empresas públicas ni su fortalecimiento. Vos, ¿cómo escribís? ¿Cómo expresás públicamente una opinión institucional hacia la cosa? Y por eso es que nosotros entendíamos que había que pensar en otro tipo de redacción. ¿Entiende la posición del Frente Liber Sereni? En realidad no sé cuál es la posición del Frente Liber Sereni. En esto me parece que hay que tratar de despejar las posiciones personales de algunos dirigentes y las posiciones institucionales de los sectores, ¿no? Nosotros no recibimos ningún planteo de Frente Liber Sereni como tal de que estuviera en contra de esta declaración. Lo primero que hay que despejar. Ningún planteo en los órganos políticos del Frente Amplio, mesa política, secretariado, ningún planteo formal del Frente Liber Sereni con respecto a que no compartiera esta declaración que el secretariado sacó hace unos días atrás. Por lo tanto, uno parte de la base que es la posición de algunos dirigentes. Es más, el último secretariado, cuando evaluamos la declaración que sacó el Frente Amplio, la posición de Asamblea Uruguay fue de respaldar esa declaración y decir que compartía los contenidos de esa declaración. Por lo tanto, formalmente yo no sé cuál es la posición del Frente Liber Sereni, por lo menos la que se ha transmitido a los órganos de dirección del Frente Amplio. No ha habido un planteo de discrepancia con respecto a la declaración. Sí hubo un planteo de discrepancia de parte de la 99.000 que representa Rafael Michelini en el secretariado. Pero fue la única posición que no se sentía totalmente contemplado con respecto a la declaración. Después ningún otro sector, y el Frente Liber Sereni lo integran más sectores que la 99.000, ningún otro sector hizo un planteo de discrepancia con el contenido de esa declaración. Bien, cierro preguntándole de alguna manera algo que ya le consultaba recién. Esto, y le pido su opinión personal, ¿cree que de alguna manera es consecuencia del relacionamiento que en su momento tuvo el ex ministro de Economía, actual ministro de Economía, ex vicepresidente Daniel Astori con Raúl Sendic? Las diferencias políticas que tuvieron hacen que hoy por hoy, por ejemplo, haya dirigentes del Frente Liber Sereni que no compartan esta declaratoria de apoyo a Sendic. No lo sé, no lo sé. Yo puedo discutir cuando se explicitan las diferencias. Si se explicitaran cuáles son eventualmente las diferencias con respecto a ANCAP, las empresas públicas, el rol que han tenido los compañeros que han dirigido estas empresas, si se explicitaran esas diferencias, uno podría evaluar y establecer un debate eventualmente, porque no está mal que haya diferencias. Puede haber diferencias, en el Frente Amplio siempre las hubieron, tenemos matices, pero creo que ante todo nosotros siempre hemos actuado con una enorme lealtad y con un enorme compromiso con nuestra fuerza política y siempre presuponiendo la mejor intención en los compañeros que han desempeñado funciones. Nosotros hemos tenido lamentablemente compañeros procesados en estos últimos años y siempre lo defendimos, siempre lo defendimos, siempre defendimos y tenemos el convencimiento de que esos compañeros actuaron de buena fe y pensando en lo mejor para el Uruguay. ¿Y sienten que no hay la misma lealtad? Esperaríamos lo mismo. Esperan, pero no sienten que la haya. Esperaríamos lo mismo, no de todos los actores sentimos lo mismo. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Amigos, primera pausa, enseguida hablamos de educación. Vamos a conversar con el doctor Pablo da Silveira, uno de los referentes en materia educativa que tiene el Partido Nacional. Ya venimos. Se cierran las puertas, tiembla la razón, llora la guitarra. Contener la contaminación en la cuenca, que es un factor importante y es uno de los temas prioritarios en la agenda del presidente Vázquez. Bueno, con cifras y algunos datos importantes y nuevos vamos a estar hablando de este tema aquí en Entre Líneas. Está el menú servido entonces y si me acompañan ya con muchísimo gusto,
Vamos a recibir al senador Marcos Otegui, integrante de la Comisión Investigadora de ANCAP, en representación del Partido Nacional. Senador, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Muy bien. Se viene la etapa tal vez más urticante, entre comillas, la de ALUR en la Comisión. ¿Lo ven así? No, creo que en definitiva el trabajo de la Comisión ha sido muy... De que a través de los POS que están instalados en los comercios, el tenedor de una tarjeta de débito pueda hacer retiro de parte de su dinero que tiene en esos depósitos bancarios. De esto vamos a estar hablando con Martín Valcorba, que es el coordinador justamente de este programa. Bien, saludo también a Daniel Rodríguez. Daniel, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Alfredo? Danilo, saludos para todos. Vamos a hablar de unas multas que hay, bastante importantes en número, por la tala de monte nativo. Esto fue comunicado por el Ministerio de Ganadería hace unos días, pero ¿qué otros factores de contaminación y daño hay sobre, por ejemplo, la cuenca de Santa Lucía? ¿Cómo se denuncia? ¿Qué cantidad de denuncias hay? ¿Cómo está trabajando la DINAMA para justamente detectar y controlar esta situación? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por la compañía, como siempre. Vamos a hablar en instantes de la Comisión Investigadora de ANCAP, entre otros asuntos, porque tenemos en nuestros estudios, en la mesa principal, al senador Marcos Otegui, quien también integra el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, sobre el cual también vamos a conversar la interna Frente Amplista, que ha tenido trabajo, por cierto, hace algunas horas, ustedes lo saben, sobre la situación de los diputados que no votaron el presupuesto. Vamos a hablar con Otegui dentro de un ratito nada más. Vamos a hablar de educación, porque ustedes saben la situación planteada con la elección de horas docentes, el reclamo de los gremios de profesores y también la postura de las autoridades. Pero políticamente, ¿cómo se está viendo esto? ¿Qué visión tiene la oposición? Y vamos a hablar con uno de los referentes en materia de educación en el Partido Nacional, el doctor Pablo da Silveira, doctor en filosofía, que ha sido, bueno, el referente en materia de educación del nacionalismo. Con él vamos a conversar también en nuestro programa de hoy. Y a eso el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo con mucho gusto. Daniel Tegaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de la Ley de Inclusión Financiera. Una ley que ha ido cumpliendo determinados capítulos. Por ejemplo, ahora a partir del 1 de diciembre comienza a regir la disposición de que los alquileres se hagan a través de medios electrónicos de pago. Había algunas disposiciones que comenzaban a regir a partir del 1 de diciembre, pero que el Poder Ejecutivo ha determinado que sean pasadas o reprogramadas hacia junio. Y además se está trabajando y pensando por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de la posibilidad de acatar